Buen día, niños y niñas de séptimo grado de educación básica del Instituto Oficial San Marcos, del municipio de San Marcos, a la asignatura de Estudios Sociales. Soy la profesora Socorro María Hernández. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, continuidad del origen de la historia, pero primero vamos a hablar sobre la expectativa del logro. El objetivo trazado para este día, en esta clase, es que usted debe conocer la importancia de las fuentes de información y su clasificación de forma teórica y ejemplificada. Vamos a comenzar hablando sobre las fuentes de información de la historia. Anteriormente dijimos que la historia es una ciencia que estudia los hechos más relevantes del pasado humano. Nació o surge en la civilización griega, que el filósofo griego Heródoto es considerado el padre de la historia porque fue el primero que se interesó en conocer la historia o el pasado humano. Y hablamos que la historia está enmarcada dentro de tres elementos inherentes que habla del tiempo, el lugar y el espacio. Hablamos también que la historia es producto del desarrollo y de la capacidad y del ingenio humano. Hablamos que la historia es fuente de identidad, también es forjadora de valores, es forjadora de valores, de actitudes positivas y de cambios o de transformaciones sociales, políticas, económicas y sociales. Cuando hablamos de las fuentes de información de la historia, estamos hablando de todos aquellos elementos o recursos que nos sirven como origen del cual nos proporciona información acerca del pasado humano, sin importar el medio en el cual se sustente o se encuentre. Recordemos que hay información que la podemos encontrar en monumentos, en documentos, en medallas, en muros, en piedra. Entonces vemos nosotros que no importa dónde se encuentre, lo importante es que nos proporcionen una información, ya sea captada a través de los sentidos, a través de la vista, a través del habla, a través diríamos, de los monumentos o restos materiales encontrados y también a través de la escritura, de los jeroglíficos y de un sistema representativo ideográfico. Las fuentes históricas comprenden la materia prima, es decir, la materia con la que cuenta la historia como una ciencia social. La materia prima son todos aquellos restos materiales como vasijas, herramientas, pinturas, códices, diríamos, encontrados y que proporcionan una información del pasado. También nos ayudan a comprender nos ayuda a comprender todos los documentos y testimonios u objetos que transmiten una información. De hecho, esto tiene un lugar en el pasado. Esto nos revela a nosotros cuáles son las formas de convivencia, las formas de relaciones sociales, las actividades económicas practicadas, la condición anatómica de las sociedades pasadas, así como también sus formas y estilos de vida. Hablamos ahí, la primera fuente de información se llaman primarias o directas. Estas fuentes de información primarias o directas están comprendidas por aquellos elementos originales elaboradas con el fin de proporcionar información, ya sea relevante, propia, directa o indirecta, diríamos de una cultura, de una civilización o de un grupo humano pasado. Dentro de las fuentes de información primarias podemos encontrar las escritas y no escritas. Las no escritas estamos hablando de monumentos, ¿verdad? Estamos hablando de monumentos encontrados. En Honduras tenemos el monumento arqueológico de las ruinas mayas en Copán y tenemos otros monumentos históricos como la fortaleza de San Fernando en Omoa, la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo y también tenemos la fortaleza, diríamos, de los Naranjos en Santa Bárbara.
Tenemos restos humanos que son fósiles o materiales que nos dan una información verídica y acertada sobre lo que andamos investigando, utensilios, vasijas, edificaciones, testimonios, que se han transmitido de una generación a la otra. Recordemos que la documentación testimonial es de gran relevancia porque narra hechos y sucesos que no están transcritos en ningún documento. Las fuentes de información escritas, tenemos los libros de historia, las biografías, los tratados de arte y los estudios arqueológicos que se han realizado con el fin de encontrar información o respuestas a los planteamientos propuestos dentro de las investigaciones arqueológicas y antropológicas realizadas por el hombre con el fin de conocer el pasado de la humanidad para descifrar de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuáles son las formas o estilos y cómo fueron surgiendo los diferentes grupos humanos que se fueron asentando en los diferentes espacios geográficos de la Tierra. También tenemos las fuentes de información secundaria de la historia. Estos son todos aquellos elementos o recursos que brindan o divulgan una información elaborada de las interpretaciones hechas encontradas, ya sea de los hallazgos encontrados por los antropólogos, por los arqueólogos y por todas aquellas fuentes de información primaria que hemos encontrado y que datan, diríamos, de información de la cual el hombre ha dado respuesta a sus interrogantes. Hablamos de los libros de historia, de las biografías, tratados de arte y los estudios arqueológicos. Estamos hablando de fuentes de información que han sido elaborados con el propósito de conservar y de divulgar la información sobre los hallazgos encontrados por arqueólogos y antropólogos. Vamos a concluir que en esta ocasión que las fuentes de información de la historia pueden ser primarias y secundarias. Ya dijimos que las primarias pueden ser escritas y no escritas y las secundarias son aquellas que se han elaborado sobre las interpretaciones hechas a las fuentes de información de la historia primarias. Los códices, las pinturas, los petroglifos, las crónicas y documentos son las principales fuentes de información primaria. ¿Por qué? Porque ahí tenemos información de primera mano, información dejada por las culturas antiguas, en las cuales nos da a conocer cuáles son las formas o estilos de vida, cuáles son los tipos de organización, sistemas de creencia, organizaciones realizadas, así como también el desarrollo o retroceso de las sociedades humanas. También tenemos que las fuentes de información secundarias contienen información organizada, elaborada y es producto del análisis, de la extracción, de la reorganización de los elementos primarios. Las fuentes de información secundarias contienen información organizada. Recordemos que esta información ha sido extraída de las investigaciones, de los hallazgos encontrados por arqueólogos, antropólogos y historiadores. ¿Para qué es utilizada? Para elaborar, ¿verdad? Y reorganizar toda la información que tenemos y conocemos hoy en día. Las fuentes de información son las evidencias propias del pasado humano. Todo aquello que nos proporciona información son consideradas fuentes de información. También encontramos que todo lo escrito es una fuente de información o son evidencias propias del pasado. Ahí podemos conocer los monumentos, podemos conocer los muros, podemos conocer, diríamos, las murallas, podemos tomar en cuenta todo aquel tipo de información encontrada, diríamos, en vasijas, en construcciones, en monumentos encontrados o hechos o elaborados por las civilizaciones antiguas que datan, diríamos, desde la antigüedad, pero que siguen conservándose y siguen siendo importantes porque son proveedoras de información para determinar y estipular su forma de vida, así como nosotros podemos tomar en cuenta los tipos de organizaciones para mejorar el presente y situaciones que se pueden tomar en cuenta para predecir el futuro o para solventar algunos problemas dentro de las sociedades humanas. Las fuentes de información son importantes
podemos encontrar fuentes de información en las cuales podemos, en archivos, que podemos extraer información a través de encuestas, a través de cuestionarios, a través, diríamos, podemos encontrar podemos sacar información a través de entrevistas y cuestionarios. El historiador recurre a las fuentes de información para que su relato sea más confiable. O sea, para que demostrar realmente lo que sucedió. También tenemos ahí que el historiador, el antropólogo y el arqueólogo es el que se encarga de recolectar todo tipo de información para poder divulgar lo que pasó y así podemos hoy en día conocerlo del pasado humano. El historiador también recurre a la cronología para hacer una línea de tiempo a través de la cual se realizaron los hallazgos, las vivencias o los descubrimientos, y también de la geografía para determinar el área en la cual se dio, diríamos, o se desarrolló un acontecimiento importante o el asentamiento de una cultura. También tenemos dentro de las fuentes de información, podemos encontrar nosotros todos aquellos elementos o recursos que nos proporcionan datos relacionados con el pasado humano. Recordemos que también que las fuentes de información directas también se les llaman primarias o directas, y también a las fuentes de información secundarias se les llaman indirectas. Todas han sido tomadas en cuenta como origen de la información o del conocimiento del hombre. Así concluimos la clase de hoy, la sesión de hoy, y para dar fe y testimonio, diríamos, de lo estudiado, vamos a contestar en el cuaderno las siguientes interrogantes de forma ordenada, de forma precisa, utilizando lápiz tinta, cuidando mucho la ortografía y siguiendo la secuencia bajo la cual se desarrolló la sesión de trabajo de hoy. Para contestar la pregunta, nosotros necesitamos haber visto el video, haber escuchado la explicación de la clase y tomar en cuenta el contenido que aparece en las diferentes diapositivas bajo las cuales se utilizó para explicar este contenido. Así que nos vemos en la próxima sesión y no se le olvide enviar el trabajo a la profesora, ¿verdad? Durante el transcurso del día. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión de trabajo.